¿Cómo se define quién es Enrique Pacheco? Pues es una excelente pregunta, Carlos, porque si habláramos de quién es Enrique Pacheco, podemos decir que se trata de una persona común y corriente de carne y hueso, que también ríe, que también llora, que también tiene miedo, que también tiene momentos de alegrías. Básicamente podemos hablar de que soy un ser humano, una persona que está buscando día con día llevarle algo a los demás que les pueda servir para su vida cotidiana, que les pueda permitir superar todas aquellas heridas emocionales, aquellos problemitas que de repente no dejan avanzar, Carlos. ¿De qué manera crees que también ya en el momento de que tú dices, pongo uno hasta aquí, hay esa discusión, esa pelea con tu compañero, te ayudó en cierta forma a salir adelante? ¿Y qué fue lo que te marcó en ese momento? ¿Qué fue lo que más te marcó? Yo creo, Carlos, que el mensaje de fondo en todo esto es, y ahí aprendí algo que hasta la fecha me ha servido mucho, que a pesar de que la vida te ponga tus trancazos, cuando tú agarras el toro por los cuernos, sea como sea, pero logras salir adelante. Recuerdo otras adversidades fuertes que he enfrentado, por ejemplo, mi mamá desde que yo tenía 7 años, ella tuvo un problema nervioso, respiratorio, no es asma, pero eran como espasmos bronquiales que le daban en la noche. Recuerdo una escena muy marcada, yo tenía 7 años, estaba dormidito en puros calzones y de repente mi mamá tuvo un espasmo muy fuerte, que no se le calmaba con nada, yo me asusté muchísimo. Para fortuna la vecindad está enfrente de un sanatorio, me salí corriendo a las 4 de la mañana en calzones a tocar la puerta todo histérico, fue el médico de guardia, la tuvieron que internar, ponerle oxígeno. Pues para un niño de 7 años, vivir eso Sí. está canijo, ¿no? Arrancamos. Este es tu podcast Desnudando al Escritor, donde no nos quitamos la ropa, desnudamos el alma y el corazón de nuestros invitados. Y en esta ocasión tenemos una persona muy especial, un gran maestro, una guía y una opción para salir y sanar un poco. Y qué mejor que se presente el mismo. Aquí tenemos invitado Enrique, bienvenido. Qué gusto tenerte, Enrique. Carlos, al contrario, muchísimas gracias por este honor que me haces de venir hasta esta casa, literalmente a mi oficina. Me da un gusto poder conversar contigo. Para mí esta es una experiencia, además de novedosa, porque hablar de mi vida siempre ha sido un tema muy aislado, pero creo que va a ser de muchos frutos, Carlos. Así que gracias por esta oportunidad y bienvenidas todas las personas que ya nos están viendo. Quédense porque esta historia les puede servir de algo. No, pues muchas gracias, pues yo soy el más honrado y pues yo encantado de estar aquí en este espacio tan acogedor, tan a gusto y pues qué mejor con una gran persona, con una personalidad. Y para ir entrando a este espacio que abre oportunidades, que abre corazones y también abre mente, ¿cómo se define quién es Enrique Pacheco? Pues es una excelente pregunta, Carlos, porque si habláramos de quién es Enrique Pacheco, podemos decir que se trata de una persona común y corriente de carne y hueso, que también ríe, que también llora, que también tiene miedo, que también tiene momentos de alegrías. Básicamente podemos hablar de que soy un ser humano, una persona que está buscando día con día llevarle algo a los demás que les pueda servir para su vida cotidiana, que les pueda permitir superar todas aquellas heridas emocionales, aquellos problemitas que de repente no dejan avanzar, Carlos. No, pues entonces tenemos ahí una oportunidad. ¿Y cómo vives tu infancia? ¿Qué te lleva? ¿Qué soñabas o qué te ilusionaba cuando eras chico? Muy buena pregunta, Carlos. Fíjate que justamente yo crecí en este barrio, el barrio de Mexicalcingo, uno de los primeros barrios de la ciudad de Guadalajara, que de hecho pues hasta la fecha sigue siendo un punto ya de mucha referencia cultural. Te puedo decir que hace 30 años, yo tengo actualmente 36, hace 30 años este barrio era un lugar muy alegre, muy colorido, con mucha gente.
Los niños jugábamos fútbol en la calle, podíamos salir a la tienda sin problemas y era básicamente una de las mejores etapas de la vida, ¿no? Mi infancia la crecí en el seno de una familia muy chiquita, prácticamente nada más mi papá, mi mamá y un servidor, con otras hermanas que también después se fueron integrando a vivir con nosotros. Se puede decir que yo soy hijo único de mis dos padres, pero tengo medios hermanos a los que les mando un gran abrazo a todos ellos. Y pues bueno, mi infancia básicamente, Carlos, fue una etapa tranquila, de mucho crecimiento, de muchos aprendizajes. Como todo niño, tenía ilusiones, tenía muchas metas. Unas sí se han ido cumpliendo paulatinamente, otras quedaron ya aparentemente en el abandono, pero espero que después las vayamos retomando. Entre estas metas, yo siempre quería ser arqueólogo, me llamaba muchísimo la atención el tema de poder pues explorar los mundos antiguos, andar en pirámides, desenterrando tesoros, todo eso que de repente uno ve en las películas de Indiana Jones, ya lo sabes. Sin embargo, pues la vida poco a poquito me fue llenando de algunas experiencias personales que me hicieron optar un poquito más por comprender la conducta humana, que ese es un punto que ya iremos comentando, Carlos. Muy bien, me comentas que eres único, pero tienes medios hermanos. A ver, ¿cómo se da esta situación en tu vida? ¿Qué fue lo que viviste o cómo lo viviste para ahora tener medios hermanos? ¿Qué se dio ahí entre tus papás para que se dé esta situación? Bueno, podemos decirlo así tal cual como es. Mi mamá vivía en el estado de Durango. Ella se viene a Guadalajara cuando tenía aproximadamente unos 33, 34 años de edad. Sufrió violencia en su matrimonio, se divorció de su marido, pues por cuidar su integridad, su bienestar, ¿no? Sin embargo, ya tenía 5 hijos, de los cuales se trajo a 2 aquí a la ciudad de Guadalajara, 2 hermanas mías, y los otros 3 hermanos se quedaron allá en el estado de Durango. Por otro lado, mi papá, una persona ya de varios años, en ese entonces mi papá tenía 63, como luego dicen, se la agarró pollita, ¿verdad? Tal cual. 30 Sí. años de distancia, Dios mío, ¿no? Wow, nada fácil. Y fíjate, Carlos, que algo aquí muy interesante, azares del destino. Bueno, pues mi papá tenía también su familia, un hombre casado, con sus hijos también, 6 hijos. Vivían ahí más o menos por el barrio del Santuario, Juan Álvarez. Mi mamá llegó a una casa de asistencia que estaba enfrente de su casa y pues mi papá hizo su travesura, ¿no? Como era muy común en aquellos tiempos, de esa travesura pues salió un servidor y siempre crecí hasta cierto punto como en esta, no le podemos llamar en ese estigma o en esa etiqueta, lo que coloquialmente se conoce como ser el hijo bastardo, aunque como la palabra está medio fea, pues podemos llamarle un hijo de una pareja reconstruida, por así decirlo, ¿no? Entonces, los medios hermanos paternos, curiosamente, el que sigue de mí, creo que ahorita tiene ya 50 y algo de años, y por el lado materno estamos un poquito más en la generación. Mi hermana que sigue de mí tiene 42 aproximadamente, Carlos, más o menos. Y bueno, yo te puedo decir que viviendo aquí, vivíamos pues nada más mi mamá, mis hermanas y yo en la misma casa. Mi papá iba a visitarnos todas las noches, llegaba en su bicicleta, estaba un par de horas con un servidor, hacíamos tareas de la escuela, cenábamos y se regresaba a su casa. Entonces, prácticamente mi infancia me la pasé en ese vaivén. Crecí, se puede decir, solo, jugando solo, porque pues mis hermanas ya me llevaban algo de añitos. No podía jugar con ellas al fútbol, no podía jugar con ellas a los cochecitos, entonces tuve que ir creciendo poco a poco, Carlos. No, pues mira qué situación y qué momento tan especial pudiste ahí vivir. ¿Cómo lo veías tú el que estuviera tu papá un tiempo contigo, pero luego te dejaba? ¿Te pegaba, te ilusionaba o te entristecía? ¿Cuál era esa sensación, ese sentimiento? Fíjate que esa es una pregunta muy muy buena, Carlos. Tú deberías de ser psicoterapeuta, ¿eh? Tienes todo el perfil para ello. Realmente a mí como tal no me causó ningún trauma, por así decirlo, el que la gente pudiera decir, ay, es que tu papá tiene otra familia.
para mí era algo normal. En ese momento lo normalicé. Sin embargo, pues claro que como todo niño, pues tú quieres tener a tu papá más tiempo contigo. Y a pesar de que mi papá ya era un hombre pues mucho más grande, el estar con él siempre era algo agradable. Recuerdo que de chiquito jugábamos a las luchas ahí en la cama. Cuando él se acostaba me hacía una hurracarrana y un tirabuzón entre sus piernas. Curiosamente nunca me causó conflicto esta parte, ¿no? De que mi papá no estuviera ahí 24/7. Conflicto como tal no. Irónicamente lo que sí me causaba conflicto y mucho coraje sobre todo era cuando mi papá iba por mí al colegio, que justamente estaba aquí cerca del consultorio, se llamaba Colegio Ignacio Aldama, parroquial por cierto. Mi papá iba en bicicleta por mí y como mi papá pues ya tenía su cabello canoso, ¿verdad? Mis compañeros me echaban carrilla y me decían, es que vino tu abuelito por ti. Y yo me enojaba y les decía, no es mi abuelito, es mi papá, ¿no? Entonces, Sí. y fue eso algo que sí no lo voy a negar al principio, como el tema de, ay, ¿por qué mi papá está más grande que el de mis amigos? ¿O por qué mi papá tiene más años que los demás? Sí, de repente sí me llegó a conflictuar un poco, pero después le fui encontrando el lado amable, muy amable, y que tiene mucho que ver con la parte de cómo me decidí por empezar en todo este tema de compartir ideas con personas, escribir y otras cosas que ya platicaremos en su momento. Pero básicamente, Carlos, traumas por la ausencia paterna, no, porque yo sabía que lloviera, tronara o relampagueara, literalmente mi papá iba a llegar al día siguiente a las 6 de la tarde en su bicicleta. Yo iba a salir a la calle a esperarlo para ver en qué momento llegaba. Eso lo hacía todos los días, era un ritual, básicamente. Ah, mira, qué bien, qué situación tan especial. ¿Qué sensación te daba en el momento que llegaba tu papá? Después de que tenías la ilusión que llegara, de sentirlo, a lo mejor te abrazaba. No sé qué tan cariñoso por la edad, por la diferencia de edad. ¿Qué tan apapachador era? ¿Era más abierto como los papás que todos a lo mejor tuvimos, que sentían muy poca atracción física para dar un abrazo, para dar unas palabras cariñosas? ¿O si era de esos papás que a lo mejor algunos queremos ser ahora, que le decimos te quiero, te amo, hijo? ¿Cómo fue esa situación con tu papá por la diferencia de edad? Fíjate, Carlos, que ese es un punto también muy importante, que de hecho a mí me ha servido mucho en mi práctica como psicólogo y más en la cuestión de ser maestro en educación familiar, sobre todo en temas de crianza, ¿no? Porque yo creo que si tengo un modelo de crianza es el modelo de mi papá, por lo menos el que tuvo conmigo. Sé que la historia de mis hermanos por ese lado es un poquito distinta, porque con ellos pues fue de una manera no tan diferente, pero sí, obviamente los primeros hijos, como que un comportamiento un poquito más rudo. Pero creo que conmigo mi papá vino a tratar de resolver o sanar todo eso que él en su momento reconoce que fue un error en su manera de ser con mis hermanos. Yo recuerdo a un papá que a pesar de tener esa edad, 64, 65, 70 años, nunca faltaba un día en que no me diera un abrazo, no faltaba un día en que no me diera un beso en la mejilla, no como los que ya platicábamos fuera del aire de los Fernández, no esa clase de besos, no. Pero nunca faltaba un beso en la mejilla, no faltaba una bendición. Y sobre todas las cosas, lo más importante, Carlos, y creo que es lo que hace mucha falta hoy en día a los que somos padres, ¿verdad? ¿Cómo te fue, hijo? El cómo te fue, qué hiciste, a ver, platícame. Y tener la paciencia, Carlos, de sentarse ahí, escucharte decir tontería y media, como todo niño, ¿no? Un papá que va a saber de que, es que fíjate que fui a jugar Super Nintendo y... Pero él se disponía, a pesar de su cansancio, a pesar de muchas cosas, ahí estaba siempre presente. Pero, justamente, y esto es lo interesante, siempre hubo mucho este equilibrio, Carlos, entre ser un papá amoroso, atento, con la parte de ser un papá firme. A mí también en su momento me tocó sintoterapia y con esa sintoterapia, miren, ni siquiera me cobró la consulta, ¿eh? O sea, el pago fue una tarde de dolor, pero de ahí no pasó. De mucho aprendizaje. De mucho aprendizaje, ¿no? Resulta ser que en aquellos tiempos era toda una novedad este tema de los videojuegos
y de hecho pues era muy escaso, ¿no? El núcleo de personas que podían tener un videojuego, por lo menos en esta zona de la ciudad. Y todavía existe, pero ya muy remasterizada, una tienda de juguetes muy famosa aquí en Guadalajara que se llama La Colonial. La Colonial de Mexicalcingo. Y ahí en la Colonial de Mexicalcingo había un exhibidor de videojuegos, y ahí tenían una televisión y tenían un Super Nintendo en ese entonces con el juego de Mario Bros. Para que los niños pudieran ir a probar el videojuego y animarse a comprarlo. Pero yo, aprovechando que vivía en una cuadra de la Colonial, Carlos, me iba prácticamente toda la tarde y ya hasta me hice amigo de las trabajadoras y todo ahí, porque yo me la pasaba jugando. Obvio, si llegaba un comprador, le cedía el control, hasta eso era respetuoso en esa parte. Pero sucedió y aconteció que un día, no sé cómo estuvo, que no hubo a quien pedirle permiso y a mí se me hizo fácil salirme. Me fui a la Colonial sin mediar palabra alguna con nadie. Yo tenía unos 6 años de edad, 7 aproximadamente. Y cuando menos me lo espero, Carlos, llega mi papá a la Colonial, furioso, me agarra de la mano y me dice, vente, nos vamos a la casa. Yo iba todo asustado, dije, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? Pues ándale, que llegando a la casa, Carlos, lo primero que me dijo es, bájate el pantalón. ¿Qué pasó aquí? Bájate el pantalón. ¿Qué pasó? Mi mamá, como toda mamá, un poquito alcahueta, ya sabes tú, no le vayas a... Tú espera. Me bajó el pantalón, 3 cintarazos y con eso tuve. Jamás de los jamases me volví a salir de la casa sin avisar. O sea, aprendí con esta parte no tanto el tema de los golpes, ¿verdad? Sino más bien es el tema de la firmeza que como padres tenemos que tener, pero sobre todas las cosas, Carlos, de la mano del amor. Que ese es un punto muy importante que actualmente yo trato de promover mucho en cuanto a crianza se refiere. ¿Por qué dice la mano del amor? De la mano del amor, justamente porque el hecho de ser un papá firme, Carlos, el hecho de ser un papá que pone reglas y que vela porque se cumplan, siempre tiene que ir acompañado también del amor hacia los hijos, de la comprensión, de la parte de entender que un hijo, pues es una personita que está aprendiendo a vivir la vida. Obviamente mi papá ahí sacó un poco la casta de todo el modelo educativo que él padeció desde niño, pero fue la única vez en que ocurrió, Carlos. No, pues sí, una gran experiencia, un aprendizaje y una gran lección principalmente. En esta etapa donde estás tú solo con tus hermanas, ¿qué le aprendías a ellas que eran un poco mayores, aunque dices no convivías mucho, pero algo viste en ellas? ¿Qué dices? Para mí esto me ayudó mucho a salir adelante y a esforzarme a superarme. Fíjate que con mis hermanas siempre tuve una relación, no puedo decir así, muy fraterna, muy unida, porque ellas también estaban literalmente en su mundo, estaban en su rollo, en su ambiente, ¿no? Típicas adolescentes de los 90s, escuchando la música a todo volumen. De repente ahí mi mamá se enojaba con ellas bastante y había toda una escena de violencia intrafamiliar. No llegaban a los golpes ni nada, pero muchos gritos, de repente como que muchos regaños. Y eso, Carlos, en lugar de motivarme o enseñarme algo, sí me generaba cierto estrés, sí me generaba cierto miedo, cierta angustia. Y yo lo que hacía era salirme al patio de la casa, vivíamos en una vecindad, salirme al patio de la vecindad a jugar con un balón de fútbol. Y era la manera en la que yo trataba como de evadir o aislarme de esa situación tensa que había entre mi mamá y mis hermanas, ¿no? Sin embargo, eso no quita que mis hermanas pues siempre estuvieron ahí al pendiente de mí. Cada una de ellas en lo posible ponía de su parte. De repente cuando mi hermana Cecilia, que es la que sigue de mí, empezó a trabajar, pues ella, ya sabes, ¿no? Mira hermano, te traje esto. Recuerdo que un día me llegó con una Biblia, ella me compró una Biblia. Fue un regalo que me dio, yo jamás había tenido una Biblia y esa Biblia me acompañó durante toda la secundaria y fue para mí un refugio muy grande, porque una de las escenas más impactantes para mí que viví durante primaria, secundaria, es que fui víctima de bullying en la escuela.
Tú ya te fijaste que mi altura pues no es muy bajita que digamos. Sí. Soy muy alto, más alto que el promedio, y en la primaria, secundaria no era la excepción. Entonces, como buenos mexicanos, siempre tenemos un apodo para todo. A mí me pusieron el apodo del nopal. Por grandote y por baboso, ¿verdad? Decían ellos, caray. así era la burla. Y eso me marcó bastante, fíjate, me marcó bastante, Carlos, porque sí llegó un punto en el que literalmente yo decía, es que ya no quiero ir a estudiar. Diario que iba a la escuela era o me golpeaban, o me escondían mis cosas, o me molestaban. Diario, 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 diario. Sin embargo, curiosamente esa Biblia que me regaló mi hermana Cecilia, siempre era para mí un refugio, porque cuando yo me sentía triste por lo que estaba pasando en el salón, me iba a un rincón ahí en el salón de clases, sacaba mi Biblia y me ponía a leerla. Me ponía a leerla y ese era para mí un descanso, un refugio, ¿no? Creo que también esto tuvo mucho que ver como en lo que ahora me dedico también a promover un poquito esta parte de los valores espirituales, pero sobre todo ahí está como esa cercanía de parte de mis hermanas, ¿no? Y mi hermana Claudia también estuvo muy al pie del cañón, también me cuidaba cuando mi mamá se iba a bailar con mi papá, y pues bueno, sí te puedo decir, fue una relación, no le puedo decir muy unida, tampoco muy distante, Carlos. ¿Qué era lo que leías en la Biblia? ¿Qué te llamaba la atención que te podías refugiar? ¿Tenías algunos libros especiales o habías estudiado algo sobre la Biblia? ¿Qué era lo que te llamaba la atención al leer? ¿Ya tenías un espacio o lo que saliera? Fíjate que era más de lo que saliera, Carlos. Era típico, ¿no? De, a ver, Diosito, dime lo que quieras que yo escuche. Pero generalmente la Biblia siempre se abría en los salmos. No sé si mi motricidad fina, medio atrofiada, nada más Porque levantaba era ahí casi las la hojas. mitad de la Biblia, un poquito menos del avance, pero... Exactamente, entonces pues generalmente los salmos, y la mayoría de los salmos que leía, recuerdo, siempre se me quedó muy marcado este salmo de El Señor es mi pastor, nada me faltará. Siempre fue un salmo como muy constante y no sé, eso siempre como que me refugió ahí, Carlos. No, no era casualidad. Diosidencias, decimos algunos que creemos en esa situación. Exactamente, diosidencia, porque justamente era el mensaje de hay que ser paciente ante las pruebas de la vida, hay que ser paciente ante la personalidad de los demás, pero también después uno va entendiendo que hay que aprender a poner límites, Carlos. ¿Cómo fue que saliste adelante ahora que dices de poner límites con esta situación del bullying? ¿Continuó más adelante o entre secundaria y paso a la preparatoria? ¿Hubo ahí un cambio en ti o en el cambio en los que te rodeaban? Fíjate, está muy curioso, ¿no? Y de repente ahí es donde decimos, es que la violencia genera más violencia, pero ¿será que a veces también es el remedio? No lo sabemos, ¿no? Yo recuerdo que desde cuarto de primaria empezó como toda esta etapa del bullying, con un grupito de compañeros que siempre se juntaban ahí, siempre se reunían, y pues yo era como el blanco perfecto para ellos, ¿no? Pues no me defendía, no les decía nada, y me agarraban de bajada, como decimos vulgarmente, ¿no? Pero cuarto, quinto, sexto, siguieron ellos ahí en el colegio. Yo por más que decía algo, pues no se hacía nada, cosas que no pasan en México, ya saben ustedes. Y pasamos igual, como el colegio tenía primaria y secundaria, en secundaria seguimos. Seguían los compañeros. Los mismos compañeros, por ahí se salieron 2, pero llegaron 3 a la misma bolita y fue peor el asunto. Entonces, justamente en segundo de secundaria, yo recuerdo que hubo un momento, no sé exactamente qué pasó, pero uno de mis mejores amigos en ese entonces, que ahorita sí somos grandes amigos, pues, pero en aquel entonces, como que también se le empezó a hacer divertida la parte de molestarme. Supuestamente era mi mejor amigo. Me empieza a molestar él. Y no sé, como que hubo algo ahí, Carlos, que yo dije, no, esto ya es el colmo. Y regresando de un recreo, no sé, creo que me estuvo moleste y moleste. Regresando de un recreo al subir al salón de clases, nos fuimos a los golpes, cosa que yo jamás había hecho. Yo jamás me le había ido a los golpes a nadie por miedo, porque yo no sabía pelear. Incluso en estos momentos de bullying, llegando a la casa, yo siempre decía, y voy a entrenar artes marciales y
Por ahí me encontré un librito de Jiu-Jitsu y según yo quería aprender Jiu-Jitsu, pues nunca pude. Y ándale que en esa pelea que tuvimos en segundo de secundaria, no sé de dónde saqué fuerzas o qué pasó, pero le metí una tranquiza al pobre cuate, que todos los demás voltearon y vieron y como que dijeron, no, este ya no le vamos a hacer nada, no, ya. Entonces, a partir de ahí, santo remedio, mi vida cambió literalmente. Tercero de secundaria fue un año buenísimo para mí, porque todos los malos promedios que venía arrastrando, pues en tercero los compensé y alcancé a librar la secundaria con un 8 de calificación, ¿no? Pero básicamente así terminó, Carlos. Prepa ya sin problemas, universidad igual. En las etapas que vamos viviendo, siempre nos queda y nos deja marcado a todos en una etapa. Hay quienes dicen la mejor etapa de mi vida fue la primaria, para mí secundaria, preparatoria, universidad, no sé, algunas especialidades. Para ti, ¿cuál fue esa etapa de la vida que te marcó? Que digas, híjole, yo de aquí no me hubiera movido, me hubiera mantenido más años. ¿Qué fue lo que te marcó y en qué etapa? Yo creo, Carlos, que en definitiva, la preparatoria y la universidad. Ya más arriba. Muchos nos marcó igual secundaria, preparatoria, pero tú fue más arriba también. Así es, fue un poquito más arriba. Sí, a lo mejor la etapa de secundaria muy padre fuera de la secundaria, porque dentro de la secundaria no fue tan padre por ese tema que te comenté. Fuera de la secundaria sí, grandes amigos, jugábamos, nos divertíamos, todo muy padre. Pero hablando así en general, creo que la prepa y la universidad fueron dos momentos claves, en el aspecto de que ahí aprendí a conocer mis cualidades, mis capacidades, encontré un amor muy grande por el estudio, cosa que en secundaria no tenía. En preparatoria, no es por vanagloriarme, pero siempre fui el alumno más destacado de mi salón, cosa que jamás hubiera pasado en primaria. Y me empezó a gustar mucho la historia. Yo ya traía el antecedente de que me gustaba la arqueología, pero después la historia fue así como que, órale, no, es que esto es lo mío, me gusta mucho, los libros de historia universal, historia regional, me encantó, me fascinó, salí con muy buenas calificaciones de la prepa, tuve grandes amigos en prepa, primeras novias, o sea, fue una etapa muy, muy padre en ese aspecto. Tanto trabajé en mi seguridad personal o tanto me reconstruí, que al terminar la preparatoria, la directora de esa escuela, que ya no existe, ¿verdad? Ni la directora ni la escuela, ya fue antaño, se llamaba Instituto Comercial y Cultural Guadalajara, era de aquellas escuelas como de los 70s, 80s, que todavía daban carreras comerciales, ya sabes, ¿no? Que técnicas comerciales. Ajá, mecanografía, sí, taquigrafía, puericultura. Bueno, yo estudié en esa preparatoria, que estaba incorporada a la UDG. Y al salir de la prepa, yo como estudiante, la directora tal cual me dice, oye, a mí me gustas tú de maestro. ¿Para la misma preparatoria? Para la misma prepa, claro. Entonces fue así como que, pero yo maestro, yo ya tenía el antecedente, que no es lo mismo para nada, pero yo había dado catequesis en el templo. Yo desde los 12 años me puse a darle catecismo a los niños de 7. Dato curioso, estuve un tiempecito en el seminario, traté de calarme como padrecito, pero no fue. No era lo tuyo. No era lo mío, porque las mujeres siempre me han gustado muchísimo, ¿verdad? Entonces no pude con el celibato. Entonces, como que yo traía mucho esa parte, me metí entonces a ser maestro en la prepa. Recuerdo que me dieron clases de educación física. En aquel entonces yo era atlético y jugaba voleibol en el CODE Jalisco, no, por lo pues chaparrito. Se te facilitaba. Entonces, ahí empecé a dar clases de educación física. Fue un reto, Carlos, porque literalmente los de generaciones abajo a la mía, con los que yo pasaba los recreos jugando, platicando, cotorreando, ¿verdad? Pues resulta ser que ahora me dicen, ¿y tú vienes a darnos clase? Hubo un choque. Hubo un choque, o sea, y te puedo decir que el primer semestre que trabajé de maestro de prepa fue, no sé cómo le hice, aprendí muchas habilidades diplomáticas, políticas, mano, porque para que me hicieran caso, no, fue un reto. Pero bueno, de alguna manera improvisamos. Coincidió con mi entrada a la licenciatura en psicología, que a lo mejor tú dirás, oye, pero tú querías estudiar historia y te metiste a psicología.
por andar de mandilón, Carlos. De plano. Y es una historia Me ganaste muy la curiosa. pregunta, ¿cómo caes a psicología? Pues ahí sí fue por azares del destino, por diosidencia o lo que sea. Cuando soy maestro de preparatoria, yo ya desde que estaba como alumno en sexto, había una chava en quinto, con la que de repente empecé a tener mis que veres, como alumnos todavía, ¿no? Cuando me graduó de la prepa y me ofrecen trabajo, me tocó ser maestro de esta chava. Formalizamos la relación prohibida entre maestro y alumna. Prohibida y no, porque realmente teníamos un año de diferencia, ¿no? Pero me enamoré mucho de esta mujer. Fue mi primera novia, se puede decir así como más formal. Y ella quiso hacer trámites a psicología. Yo no tenía idea de meterme a psicología, perdón. De hecho, algo que también vale la pena mencionar, además del gusto por la historia, siempre me gustó mucho la locución. El tema de la radio, el tema como de las comunicaciones. Y en algún momento yo decidí, yo quiero estudiar periodismo. Pero, otra línea. Exactamente. Pero dije, bueno, se puede mezclar una cosa con la otra, historia, ciencias sociales, periodismo, pues creo que van muy de la mano, ¿no? Pero el problema o el reto era que para estudiar periodismo yo tenía que irme a estudiar a Ocotlán, Jalisco, porque allá es donde estaba la carrera de periodismo de la UDG. Y como mis papás no tenían los fondos suficientes para costearme una universidad privada, no había otra opción. Pero bueno, a lo que voy es, retomando el tema, me convierto maestro de esta alumna salimos, ella hace trámites a psicología, yo por enamorado digo, qué bonito sería tener una relación con tu novia en la escuela. Yo sí quedo en la carrera, ella no queda en la carrera. Se enoja y me corta porque yo sí quedé y ella no. Era tu ilusión estar con ella. Y ahí fue donde, pues ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos aquí. ¿Qué hacemos? Y me empezó a gustar el programa de estudios, me empezó a gustar el ambiente universitario y así empezamos esa carrera, Carlos. Mira cómo las situaciones te van guiando y a veces a donde nunca esperas que puedes llegar y te marca una línea que posteriormente es la que vas a seguir y que ahora te tiene aquí como una pasión para el servicio hacia los demás, que creo que lo tenías desde muy pequeño por lo que dices que a los 12 años comienzas a dar catecismo, a tener esa interacción con las demás personas, que muchas veces más que dar uno aprende uno mucho. Creo que en el espacio es donde empiezas tú a compartir tus conocimientos, aprendes mucho de las personas y te lleva también a salir adelante. Dentro de toda esta situación, dices que te gustaba la locución, ¿cómo empiezas ya a trabajar lo que es las conferencias? Uh-huh. ¿Ya en la universidad o desde antes ya empezabas a dar tus charlas ahí, motivabas a tus compañeros? ¿Cómo lo manejabas esa situación? Fíjate que justamente qué punto tan importante, porque ser maestro se convirtió, pues, para mí al principio era una fuente de ingresos, ¿no? No te voy a decir que lo hacía por amor a la educación al principio, ya después le fui encontrando el gusto, pero sobre todo me daba mucho gusto el poder hablar en público. Y es una parte importante que va de la mano con lo que viví en primaria del bullying, porque recuerdo que en quinto año, que era como el hervidero de bullying hacia un servidor, y otro amigo que tenía en ese entonces, que todavía tengo hasta la fecha, él se llama Elías Brizuela, que ahorita es sacerdote, de hecho él sí se ordenó sacerdote. Los dos éramos muy buenos amigos, pero los dos éramos muy bulleados por los compañeros, ¿no? Era la misma situación. Era la misma situación. Y recuerdo que en alguna ocasión ahí en quinto de primaria hubo un proyecto donde los alumnos teníamos que exponer para una clase un tema X, ¿no? Era para la clase de español, creo, y tenías que exponer de un tema, era como el tema. Y ándale que a mí y a ese compañero se nos ocurrió juntarnos en equipo, hicimos una exposición, no recuerdo sobre qué tema en particular, creo que tenía que ver justamente con el bullying o algo así por el estilo, como pidiendo esquina públicamente, ¿no? Y a ese evento invitaron a los papás de todos. Entonces fue mi papá a ese evento, recuerdo. Yo, la verdad es que la exposición, pues ya sabes, como todo niño con su cartulina, la letra bien fea, pero pues ahí le hace uno la lucha.
Y recuerdo que al terminar esa exposición, la maestra me felicitó, a mí y a mi compañero Elías, nos felicitó mucho. De repente por ahí mi papá tomó la palabra, porque eso hacía mucho mi papá, donde quiera que estuviéramos él y yo en público, él siempre tomaba la palabra y siempre me reconocía algo frente a los demás. Y recuerdo que en ese entonces él me dijo algo así como: hijo, me encantó cómo expusiste, me fascinó, voy a hacer todo lo posible por comprarte tu computadora, ¿no? En aquel entonces salieran las computadoras por primera vez. Y el que mi papá me haya prometido una computadora en público después de una felicitación por haber expuesto bien, que ahora que soy psicólogo lo entiendo, fue un condicionamiento muy profundo, fue un reforzador muy grande, porque a partir de ahí me gustó mucho hablar. Incluso con el tema del radio yo tenía, no sé cómo me hice de una grabadorcita de estas de reportero en aquel entonces. Me subía a la azotea de la vecindad y grababa, según yo, hacía programas de radio. Fíjate. Según yo, ¿no? Sí. Que de historias de miedo y todo eso. Y hacía yo varias voces, todo eso. Y se lo presentaba a mi papá y le daba mucha risa, le gustaba. O sea, compartíamos momentos muy, muy agradables ahí, ¿no? Y ándale, que de repente me fue gustando. Curiosamente yo tuve un abuelo que fue locutor, el papá de mi mamá, allá en Durango, José Pacheco, en la XCDU, muy reconocido en los años 50, 60 por allá. El auge fuerte de la radio. El auge fuerte de la radio, y él fue de los pioneros allá en Durango, personajazo, todavía mucha gente lo recuerda como maestro, como ejemplo a seguir. Y no sé, como que ya lo traía en la sangre. Me empezó a gustar. Por eso me metí a dar catecismo, por hablar en público. Después empecé con un grupo de jóvenes ahí en el templo, por hablar en público. Y luego me metí a una escuelita de locución que se llamaba El Arte de Hablar Bien. Era una escuelita de estas piratas, después nos dimos cuenta. La organizaban locutores estos que tenían el programa de Radio Fantasmas, una cosa así por el estilo. Y pues ahí tomé un cursito, me gustó más, lo dejé en stand-by. Luego me metí de voluntario a Radio María México. Ahí estuve un tiempo ayudando en la talacha. De repente nos llevaban a transmitir el rosario a las comunidades, y a mí me tocaba nada más rezar el rosario en la radio, y eso se me hacía muy padre. No hacía otra cosa más que rezar el rosario. Entonces siento que de ahí, Carlos, fue como ya la plataforma que me fue orillando a esta parte. Mira cómo a veces las líneas que uno no cree son las que puedes seguir tú después de que tu abuelo, no sé si de tus hermanos, tus tíos, alguien más haya seguido, y mira, aquí te tocó ahora a ti por parte de la herencia que traías, a lo mejor hay un poco de estar frente al grupo, frente a las grandes personas y a grandes grupos. Esta situación del bullying que te cohibió tanto, a lo mejor que te limitaba, ¿de qué manera crees que también ya en el momento de que tú dices, pongo uno hasta aquí, hay esa discusión, esa pelea con tu compañero, te ayudó en cierta forma a salir adelante? ¿Y qué fue lo que te marcó en ese momento? ¿Qué fue lo que más te marcó? Yo creo, Carlos, que el mensaje de fondo en todo esto es, y ahí aprendí algo que hasta la fecha me ha servido mucho, que a pesar de que la vida te ponga tus trancazos, cuando tú agarras el toro por los cuernos, sea como sea, pero logras salir adelante. Lo que hoy científicamente se conoce como resiliencia, ¿no? El aprovechar la situación que estás viviendo adversa para poder obtener herramientas para tu vida. Y desde ahí creo que esta parte como de empoderarme, como de decir yo puedo a pesar de que sentía que no podía, ha sido un punto de fondo que me ha motivado mucho. Yo de hecho, algo que la gente usualmente no sabe, antes de una conferencia siempre me gusta mucho, Carlos, el escuchar música electrónica a alto volumen, porque eso me estimula, me motiva mucho. Y además como empezar a recordar justamente esta escena en la que, a ver, a pesar de la adversidad, tú puedes salir adelante, ¿no? A la par, recuerdo otras adversidades fuertes que he enfrentado. Por ejemplo, mi mamá, desde que yo tenía 7 años, ella tuvo un problema nervioso, respiratorio, no es asma, pero eran como espasmos bronquiales que le daban en la noche.
Recuerdo una escena muy marcada, yo tenía 7 años, estaba dormidito en puros calzones y de repente mi mamá tuvo un espasmo muy fuerte, que no se le calmaba con nada, yo me asusté muchísimo. Para fortuna la vecindad está enfrente de un sanatorio, me salí corriendo a las 4 de la mañana en calzones a tocar la puerta todo histérico, fue el médico de guardia, la tuvieron que internar, ponerle oxígeno. Pues para un niño de 7 años, vivir eso está canijo, ¿no? Y fueron muchas noches las que pasaban estos espasmos hasta que aprendí a convivir con ello. Pero a lo que voy con esto, Carlos, es que esas adversidades, más aparte siempre el tema económico en mi familia fue un punto crucial. Mi mamá pues no trabajaba, era simple ama de casa. Mi papá, él durante mucho tiempo fue gerente de ventas en una empresa de calendarios muy grande. Le iba muy bien a mi papá, tenía muchísimo dinero, pero hubo una situación de recorte injustificado, lo dejaron literalmente en la calle, ¿no? Entonces, a mí me tocó conocer a un papá económicamente no tan sólido. Afortunadamente nunca nos faltó que comer, me pagó esa educación en colegio, digo, no fue en el Ciencias ni algo por el estilo, pero me pagó pues una buena educación. Y también eso fue una adversidad siempre. Entonces desde chiquito, trabajar. Todas estas adversidades a mí me enseñaron, Carlos, a que a pesar de lo difícil que se ve el escenario, siempre hay que tener esperanza. Hablas ahorita una palabra que muchas veces creo que nos falta y más ahorita en las generaciones que van surgiendo en la adolescencia, juventud, la motivación. ¿Cuál era tu mayor motivación, lo que más te guiaba? Tú decías, aquí de aquí soy y por esto lo voy a hacer. Mi principal motivación, Carlos, era hacer sentir orgullosos a mis papás, como la mayoría de los niños, yo supongo. Pero en particular para mí la motivación era agradecerles a mis papás por todo el esfuerzo que estaban haciendo por mí. Retribuirles de alguna forma, haya sido como haya sido. Yo veía a mi papá todavía a sus 85, 90 años, recuerdo que se subía a su bicicleta y se iba los domingos al Trocadero de Antigüedades, ahí en Avenida México, a poner un puestito donde vendía cosas. Yo recuerdo siempre a mi papá, a pesar de esa edad, trabajando para poder aportar algo a la casa. Entonces, el haber visto a un papá incansable y el ver también a una mamá que a pesar de su pasado y de sus problemas emocionales trataba de sacarme adelante, impulsarme, siempre fue un motor muy grande. Incluso recuerdo que el primer libro que yo escribí, Sufro porque quiero, recuerdo muy bien, ese se los dediqué tal cual a ellos. No tengo uno para mostrarlo aquí, pero ahí en la dedicatoria decía, a mis padres por haber sido siempre esa motivación para superarme. Entonces, creo que es principalmente el deseo de retribuirles. Ya después en mi proceso personal me di cuenta que hay otras motivaciones ya propias. Y actualmente mi bebé, mi esposa, tratar de salir adelante, obviamente. Ya te puedo decir que bendito Dios, no tengo una vida de lujos, pero tampoco tengo una vida como la que tenía. Y eso ha sido también una gran ventaja. No, y que muchas veces a los que nos tocó trabajar desde chicos, vivir a lo mejor ciertas limitantes, pero sin que nos faltara la comida, creo que nos motiva mucho y con orgullo lo decimos, creo que todos con orgullo lo podemos decir. Empecé a trabajar a los 8, 10, 15 años, no sé, pero es algo que nos da fortaleza a poderlo compartir y no lo vemos como algo que, híjole, me bulleaban porque tenía que trabajar o me explotaban mis papás para trabajar desde chico. Creo que lo hacíamos con gusto, con cariño, porque era una manera de nosotros tener nuestro propio sustento y quitarles una carga a nuestros padres. Entonces, dentro de toda esta línea, ¿cómo ha sido la relación con tus hermanos? ¿Cuándo empezaste a conocer a tus demás hermanos? Parte de tu mamá, parte de tu papá, a lo mejor los que son parte de tu papá, que eran de aquí, pues era más fácil llevar una situación. Si en algún momento tu papá los presentó, ¿cómo se dio esa situación? Fíjate qué buena pregunta, porque siempre ha sido un tema ahí de anécdota familiar, ¿no? Mis hermanos maternos que se quedaron ahí en Durango, los conocí justamente la primera vez que yo viajé a Durango con mi mamá a las bodas de oro de mis abuelos, que pues mi abuelo ya en paz descanse, el locutor,
Mi abuela Sí. todavía vive, ya una señora ya muy grandecita, pero todavía maciza, bendito sea Dios. Eh, Recuerdo que en esas bodas de oro conocí por primera vez a mi hermano Israel, que es el que sigue, el que seguiría de mí tal cual. De hecho, él hubo un tiempo que se vino también aquí a Guadalajara a estudiar, un ratito, y luego se regresó a Durango. Conocí también allá a mis otros dos hermanos, Juan Carlos y Luis Enrique. Con ellos también, pues bueno, con Luis Enrique casi no tuve convivencia, con Juan Carlos un poquito más. Es todavía pastor cristiano, me acuerdo. Y tuvimos un viaje a una presa por allá, un viajecito ahí con mi mamá, iba yo, estaba Juan Carlos, estaba la esposa de Juan Carlos. Muy padre la experiencia, pero no pasó de una convivencia meramente, pues, superficial o momentánea, ¿no? O sea, algo muy breve. Y acá, por ejemplo, bueno, hasta la fecha con Juan Carlos casi no platico, pero cuando nos saludamos, cuando nos encontramos nos saludamos, platicamos, todo bien en ese aspecto. Con Luis Enrique sí, la relación quedó ahí como muy neutral. Y con Israel la relación también quedó algo neutral, ¿verdad? En parte. Y acá con mis hermanos paternos, la primera vez que yo vi a mi hermano mayor, que también se llama Enrique, para mí fue un impacto muy grande porque yo dije, es que este señor puede ser mi abuelo. O sea, actualmente, bueno, mi papá falleció hace 2 años, Wow. de 96 años de edad. Mi hermano Enrique actualmente tendrá, si no me falla la memoria, como 70 y tantos, no sé si ya llegando a los 80, no, como 70 y tantos, Sí. 71, 72. Entonces ver a un hombre tan mayor y que me digan, es tu hermano, pues para un niño siempre es así como que, pero bueno, solo nos Yes. saludamos, ahí quedó, no pasó a más, ¿no? De hecho no hemos tenido realmente relación él y yo. Mis otros hermanos, pues igual, yo los veía ya como todos unos adultos. El encuentro se dio porque mi papá me presentó con ellos y el Trocadero siempre fue un punto de encuentro. Ahí fue donde mis hermanos también iban. Hasta la fecha creo que todavía tienen ellos el puesto. Y mi papá me los iba presentando poco a poco. Una relación muy neutra. Con el único hermano que puedo decir que tuve una relación muy cercana y hasta la fecha es con Raúl. Yo trabajé un tiempo con Raúl en un taller de serigrafía, fui su chalán. Aprendí Yeah. muchas cosas ahí también con Raúl en esta parte. Y es con el que pude tener un poquito más de convivencia. Con los demás fue siempre una convivencia neutra, reservada, pero bueno, básicamente así, Carlos. Sí, ahora entiendo por qué decías que viviste como hijo único. Pues prácticamente, pues no hubo una relación muy cercana ni con ninguno de tus hermanos, a excepción de con tus hermanas que vivían en la misma casa. De Ujú. ahí en más, ninguno de los otros hermanos hubo un acercamiento ni de ellos hacia ti. A lo mejor te veían con una disparidad de edad muy fuerte y quizás eso era lo que no les motivaba a buscarte en cierta forma. No sabemos, pero son situaciones que se viven y que creo que es algo que también te marcó a ti a salir adelante y a motivarte a no quedarte en un espacio como cohibido porque no te sentías apapachado, a lo mejor nunca lo buscaste, no sé en ese sentido, si tú buscaste alguna situación o algún acercamiento más, o en el momento que tú veías que no había una gran respuesta, mejor lo dejaste un poco a la par. Ujú. Es correcto, fíjate que sí, o sea, yo trataba, ¿no? Obviamente con mis reservas también, lógicamente. Yo trataba de acercarme, también ellos trataban de acercarse, con algunos pegó más que con otros. Ahora que mi papá estuvo enfermo, mi papá cayó enfermo en 2020 y suponemos que por COVID, aunque todavía no estaba declarada la pandemia como tal, mi papá en enero, recuerdo, iba a ser mi graduación de la maestría. Ya mi papá ya había llevado el traje a la tintorería, se estaba preparando para el evento, pero ya no pudo ir a la graduación porque cayó enfermo aparentemente de neumonía, decía el reporte médico, pero coincidió con el inicio de la pandemia, coincidió con que vino un sobrino de Estados Unidos,
sobrino que también yo decía, ¿a poco tú eres mi sobrino y un hombre más grande que yo, ¿no? Por esta diferencia de edades, ¿no? Pero bueno, yo supongo que fue COVID lo que él tuvo y a partir de ahí pues tuvimos que unir esfuerzos. Incluso mi mamá también se sumó al equipo y mi mamá estuvo yendo diariamente a cuidar a mi papá a la casa de mis hermanos. Ahí pues pudimos compartir un poquito más. Otro hermano, Oscar, me invitó de repente mucho a eventos familiares, ahí a comer, a convivir. Por ahí hubo una situación que ya nos puso un poquito neutrales otra vez, pero yo espero en algún momento arreglar las cosas. Y esa fue como el pretexto, Carlos, para podernos conocer un poquito más de este lado de acá. Acá de este lado, pues simplemente hemos estado, pues mi hermana Araceli, mi hermana Claudia y yo, al pendiente de mi mamá. También ahora recientemente en enero mi mamá tuvo un problemita cerebral, le diagnosticaron un tumor, afortunadamente benigno, aunque al principio sí nos sacó mucho susto. Y también eso creo que nos integró un poquito más como hermanos de este lado de acá. Sí, suele darse en estas situaciones. Has hablado un poco de tu mamá. ¿Cómo ha sido esa relación con tu mamá que has vivido siempre muy cercano, pues en su casa? Y creo que ahora también sigues muy cercano a tu mamá. ¿Qué fue lo que le aprendías a lo mejor a esa entereza, ese valor que si estuvo sufriendo y haber dejado a sus otros hijos y venirse a un extremo medio del país? ¿Qué es lo que has visto en tu mamá? ¿Qué es lo que le admiras? Yo le admiro mucho, Carlos, creo que también ese espíritu de lucha y sobre todo ella siempre tiene una frase que dice, hay que granjearse las cosas, hay que ser uno acomedido. Mi mamá siempre ha sido una persona muy servicial, o por lo menos a partir de que ella ha tenido como un proceso de crecimiento, de cambio personal. En algún momento me tocó a mí apoyar en una escuela de formación de catequistas, o sea, como la normal se puede decir para catequistas de aquí de la arquidiócesis, una que se reunía ahí en el templo de la Santa Cruz, y yo recuerdo que alguna vez yo le invité, le dije, oye, ¿por qué no vas a la escuela Cafarnaúm para que conozcas, te prepares? Le gustó mucho el ambiente y a partir de ahí mi mamá empezó a tener un crecimiento que durante muchos años yo no le había visto. Eso le ayudó a superar problemas de ansiedad, de depresión. Pero siempre le he admirado, Carlos, que también ella, a pesar como de lo adverso, se adapta y a la vez trata de superarse, ¿no? Con ella también en esta búsqueda de dinero, porque pues no nos alcanzaba lo que mi papá nos daba. Me acuerdo que los domingos nos íbamos a los tianguis. Literalmente agarrábamos un carrito de supermercado que teníamos, que no nos robamos, nos lo vendieron. Íbamos en el carrito, ¿verdad? Y cargábamos el carrito de cosas, llegábamos, poníamos el puesto, nos la pasábamos ahí a ver qué vendíamos. Y días buenos, días malos, pero siempre ahí presente a pesar del cansancio y las enfermedades. Y hasta la fecha, todavía mi mamá es catequista, todavía trata de apoyar, y ahorita que está de abuela culeca, pues está también muy feliz con la nietecita. Entonces, ahí estamos. Sí, desde que yo me salí de con ella, yo antes de casarme, opté por vivir un tiempo solo, también como parte de un crecimiento personal, que coincidió con mi egreso de la universidad y mi entrada ya al mundo laboral más formal. Ahí pude aprender muchas cosas, ahí mi economía empezó a crecer bastante, pero a pesar de que yo me salí de con ella, siempre hubo como esta cercanía, como bien lo mencionas tú, donde pues hemos estado en contacto, casi diario nos vemos, someramente, y pues bueno, ha sido un ejemplo de lucha, Carlos. Siempre vamos a ver eso en nuestros padres, y máximo cuando los tenemos muy cercanos. Entonces creo que es una fortaleza y una motivación aparte que nos dan. Tú dices que tuviste ya la oportunidad de salir. ¿Cómo te empiezas a enrolar ya en el mundo laboral? ¿Qué fue lo que pudiste trabajar y cómo empiezas ya a escribir? ¿En qué momento tú empiezas a escribir? Mira, esa parte es muy interesante porque, como yo te decía, en la prepa siempre me gustó mucho la historia, ciencias sociales me empezó a llamar mucho la atención, y recuerdo que nos dejaban mucho de tarea hacer ensayos.
Entonces, en estos ensayos a mí me gustaba mucho hacer ensayos críticos de opinión, dar como mi perspectiva de las cosas, ahora sí ver la historia desde donde no te la cuentan normalmente, saber que realmente ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Entonces, como que esto de escribir ensayos, Carlos, yo lo vinculaba mucho, o una de las herramientas que como escritor me ayudó fue justamente el diálogo interno. Como para mí el tema de hablar y hablar y hablar ya era algo apasionante, yo me dictaba a mí mismo en mi cabeza lo que tenía que ir escribiendo. O sea, podemos decir que mi escritura partía de lo que yo me hablaba dentro de mí, ¿sí? Aprovechando como esa facilidad de palabra, por así decirlo, ahí salían mis ensayos, todo muy bien. Pero ya hablando como más en el trabajo formal, recuerdo que en la universidad, quinto semestre, tuve que elegir mis prácticas, me orienté por la psicología laboral, me fui por la psicología clínica y también por la psicología educativa. Y en psicología laboral, pues aprendí muchas cosas que me gustaron mucho. Aprendí todos estos conceptos de lo que es la capacitación, el diagnóstico de necesidades de capacitación, ya los programas de coaching que en aquel entonces empezaban a tomar también un poquito de auge. El maestro que yo tuve hasta la fecha, gran profesor, el maestro Rafael Casillas Nuño, era una persona que para mí fue un modelo también en la parte de ser ese psicólogo organizacional que interviene en una empresa. Entonces dije, creo que ahí puedo combinar muchas de mis cualidades, ¿no? La parte de hablar en público, la parte de la pedagogía o docencia, la parte también como de el desarrollo humano, y fue como el condimento perfecto, ¿no? Recuerdo que mis prácticas profesionales, las primeras las hice en el Consejo Regulador del Tequila, y ahí también el mundo empresarial me empezó como a llamar mucho la atención, me empezó a gustar todo el ambiente, ya sabes, ¿no? El bluff de andas de trajecito, con tu cafecito, con tu agendita, cosa que hasta la fecha, pues bueno, ya no me inclino tanto pero todavía. Y para no hacerte largo el cuento, el tema de capacitación me empezó a gustar. Coincidió que mientras yo estaba en mis prácticas profesionales, yo a la par seguía trabajando como maestro, pero ahora en el Colegio Ignacio Aldama, donde yo estudié la primaria. Regresé por cosas del destino a esta escuela, ahora como profesor, y me tocó impartir la asignatura de valores, ¿no? Y en la asignatura de valores se llevaban unos libros de una editorial que se llamaba Edumás. Estos libros de valores muy buenos, por cierto. Me acuerdo que en alguna ocasión iba a haber una clase muestra, iban a venir las personas del editorial a observar la clase muestra para ver cómo funcionaba el sistema. Venían unas personas de Honduras, venían unas personas de Estados Unidos, y ellos querían ver cómo implementarlo en el aula de clases, porque creo que le querían inyectar recursos. Pues ándale, que preparé esa clase de tal manera que los mismos del editorial me dijeron, oye, nos gusta tu forma de impartirla. Mira, te dejo mi tarjeta, recuerdo al señor Joaquín Íñiguez, gran amigo también ahorita. Te dejo mi tarjeta por si en algún momento necesitas trabajo, mándanos currículum y ahí estamos. Ah, mira. Así mero, ¿no? Entonces, al medio año el colegio empieza a tener una crisis económica ahí medio fea. Fallece el señor cura, que durante mucho tiempo fue mi mentor también. Y dije, ya es momento de partir porque esto se está poniendo feo. Llevé mi currículum a este editorial y en efecto al día siguiente me hablaron para integrarme al departamento de asesoría y capacitación. Ahí conocí al licenciado Archibaldo Orozco Santana, que de por sí yo ya me había tocado ir a una conferencia con él, a una expo en el Presidente Intercontinental. Me gustó mucho su manera de exponer también y dije, yo quiero ser como él o quiero hacer lo que él hace. Y ahí Archie ahora era mi jefe, él me empezó a enseñar todo el mundo editorial, él trabajó mucho tiempo en editoriales también educativas, y la verdad es que ahí fue como mi punto de partida, Carlos. Ahí aprendí todo el tejimaneje de lo que son los libros, me tocó incluso empezar a ser colaborador en el desarrollo de un par de series educativas. Para mí el ver mi nombre en los créditos ahí en la página legal fue como que, qué padre es esto, ¿no?
Sí, tú sabes, claro. como escritor, lo que uno siente al ver su nombre ahí plasmado, ¿no? Y básicamente creo que ese fue otro reforzador que dije, no, esto es lo mío. Por aquí voy bien. Por aquí voy bien. Entonces ya, sumado a lo aprendido en la licenciatura en psicología, sumado al gusto por la capacitación, creo que Dumas fue la plataforma perfecta. Empecé a dedicarme a capacitar a los docentes en colegios. Empecé también a dedicarme a la parte de dar charlas a los padres de familia con la temática de los valores, vinculándolo con la psicología. Y para no hacerte largo el cuento, llegó un punto en el que ya te había conocido yo media República Mexicana, yendo a capacitar escuelas. Siempre escuela en la que iba había buenos comentarios de un servidor como expositor. Y ese fue otro motor para decir, yo quiero escribir un libro. O sea, yo vengo y hablo de estos libros, pero ¿por qué no escribir un libro? ¿Y el mío? Y más porque ya me estaba interesando mucho el mundo de la crianza, me estaba interesando mucho el tema de darles a los padres de familia a lo mejor todo eso que yo viví con mi papá, que hasta la fecha lo agradezco, todo lo que él hizo. Compartirlo con los papás de una forma jocosa, alegre, no aburrida, no dogmática, eso me motivó a escribir, bueno, primeramente el libro de Sufro porque quiero, que fue más como un libro catártico, lo voy a decir, ese libro hasta la fecha todavía lo sigo promoviendo, pero ya lo edité, le di una revisión porque había muchas lágrimas innecesarias en ese material, pero creo que el libro que fue para mí mi plataforma, mi punto de empuje, se llama Más vale una roja que 1000 descoloridas. Y ese refrán justamente era parte de lo que yo aprendí mucho con mi papá. Hijo, hay que poner límites a tiempo porque si no, aguas. Entonces, Más vale una roja que 1000 descoloridas, hasta la fecha, Carlos, yo lo he promovido en conferencias, lo he promovido en talleres. Puedo decir que es el bestseller porque ya tenemos aproximadamente unas 15,000 copias vendidas. Sabemos que el parámetro de un libro como bestseller depende de cada editorial, pero en este caso pues creo que ha sido un material que me ha permitido llegar a las personas, dejarle un poquito de mí a la gente, pero sobre todo trascender la misión de mi papá, que siempre fue un punto importante. Empiezo con Más vale una roja que 1000 descoloridas, posteriormente continúo con otro segundo material, El arte de amar. Muy bueno, por cierto. Muchas gracias, creo que ese fue el que nos tocó presentar allá en Acatic, justamente. Y El arte de amar también fue un libro que en su momento partió de una experiencia amorosa que a mí me marcó muchísimo, una desilusión amorosa que me marcó mucho, y lo vinculé mucho con el tema del amor productivo de Eric Fromm. Ahí hago mucho hincapié en que no es lo mismo amar y depender, y creo que es lo que ahorita la gente necesita. De hecho, este arte de amar, justamente ayer me estaba acordando de él, porque en la presentación oficial tuve el honor de que lo presentara el doctor Francisco Gutiérrez Rodríguez, alias el maestro Paco, que salía mucho en Canal 7 como psicólogo. Actualmente lo acaban de nombrar director de CONASAMA a nivel federal y un honor enorme. Entonces, para no hacerte largo el cuento, llega El arte de amar. Yo aprovechaba las conferencias de la editorial para promover también mis libros. Después llega otro libro para adolescentes, Ponte Chido. Y el más reciente que tengo, Ya no le tengas miedo al amor, enfocado en esta parte de el amor propio y también la educación para la afectividad, Carlos. Así ha sido la trayectoria. Hasta la fecha, conferencias en escuelas, en empresas, en instituciones, y promover mis libros siempre ha sido como un plus para llegar a la gente. No dejaste ya de hablar, ya seguiste. No me harté de amar, ¿verdad? Sí. No, para nada. Tú nos hablas ahorita de un par de palabras que creo que es muy importante. ¿Qué nos puedes explicar y cómo lo podemos tener el diálogo interno? ¿Cuál es el beneficio y cómo lo podemos manejar? Mira, justamente, Carlos, eso es algo que yo manejo mucho aquí en psicoterapia. Esta parte del diálogo interno, que la persona aprende a escucharse no desde sus creencias limitantes, no desde sus creencias enfermizas que a veces venimos arrastrando sin saber que las tenemos ahí por la familia, muchas veces en la educación,
Pero básicamente el diálogo interno a mí me gustaba mucho, Carlos. Recuerdo, me subía yo a la azotea de la vecindad todavía a los 16, 17. Sobre todo en los días nublados, porque de esa azotea se ve toda la ciudad, mano, toda la ciudad. Digo, no es una vista como de Puerta de Hierro hacia los alrededores, ¿verdad? Aquí volteas a ver de la calzada para arriba, pero pues igual se ve bonita la barranca, el Cerro del Cuatro, así. Y ahí me pasaba ahí horas platicando conmigo mismo, así como todo un esquizoide, ¿verdad? A ver, Enrique, ¿cómo te sentiste hoy? No, pues yo me sentí así, así, así. Como que tener esa cultura de escucharse a uno mismo, pero sobre todo de motivarse a uno mismo a seguir adelante, Carlos. O sea, no basta con que te hables y te digas. Es necesario también que te motives, que te comprendas, que seas empático contigo mismo y sobre todas las cosas que no te culpes a ti mismo, porque la culpa, Carlos, es la antesala de la ansiedad, es la antesala de la depresión, es la antesala del suicidio. Entonces necesitamos desarrollar esta cultura de diálogo interno de la que pueden surgir muchas ideas, Carlos. Y a veces también hasta el grabar tus propias notas de audio, ¿verdad? Escucharte a ti mismo también te beneficia mucho. Muy bien. Dentro de todas esas preguntas, y a lo mejor te sigues haciendo preguntas, ¿cuál ha sido la más difícil de responder? Yo creo que la pregunta más difícil de responder es literalmente, ¿no? ¿Por qué de repente tenemos que vivir tantas dificultades para seguir adelante en la vida? No es que yo me queje de eso y tampoco es algo de lo que reniegue porque hoy lo comprendo, pero siempre fue una pregunta que me marcó mucho, como por todos los obstáculos que me ha tocado sortear. Afortunadamente te puedo decir que ahorita sé que esas dificultades pues sí tienen un sentido muy grande, que es el aprendizaje, es forjar nuestro carácter en muchos aspectos, pero creo que es una pregunta que siempre en momentos de crisis, tarde o temprano va a surgir, Carlos. Excelente. Pues es una manera, como ya lo decías, este libro, que fue una catarsis. Cuando yo he estado escribiendo mis libros ha sido por medio de un curso literario. Y al estar en las charlas, hemos coincidido todos que la mayoría habla sobre esta situación de una catarsis, el escribir, el sanar, el sacar toda esta situación y que nos ayuda a limpiar todo lo que traemos ahí, pero que también nos fortalece y nos da esa sanación interna. Uh-huh. Ya para ir cerrando, dices que acaba de fallecer tu papá, tenías una gran relación con él por lo que dices, pero ¿hubo algo o te quedó algo pendiente ahí que le hayas querido preguntar o que hayas pensado por qué pasó esto que hayas querido compartir con tu papá? Fíjate que creo, Carlos, bendito sea Dios, no me guardé ninguna pregunta. Mi papá siempre fue un hombre muy abierto al diálogo conmigo, que esa es otra herramienta de crianza buenísima que yo siempre promuevo mucho. Sobre todo porque, como te decía, él siempre se daba un tiempo para escucharme. Yo lo único que le pediría en su momento a la vida, obviamente lo que me faltó es más tiempo con él, y creo que para todos los que perdemos un ser querido nos damos cuenta de que nunca es suficiente. En sus últimos años yo pude retribuirle gran parte de lo que él hizo por mí, por eso me siento tranquilo. Me tocó viajar con él, a lo mejor no a Europa, a lo mejor no a Asia, pero por lo menos sí a todas las regiones aquí cercanas a Guadalajara, cosa que a él le gustaba mucho. Me tocó despejar todas mis dudas, incluso gracias a la tecnología pude grabar muchos videos de él todavía en vida, sus pláticas, sus diálogos. Entonces cada que yo siento que necesito escucharlo, literalmente pongo esos videos y me pongo a platicar. O sea, me pongo a verlo, escucharlo, y al terminar cierro mis ojos y tal cual imagino que está él aquí conmigo. Pues sí, a lo mejor le haría otras preguntas. Ahora que he tenido la maravilla y la fortuna de ser papá, pues creo que surgen muchas dudas al respecto, que ningún libro de crianza en el mundo va a resolver hasta que no lo vives en la práctica. Pero te puedo decir, Carlos, que la mayoría estamos ahí en calma, ¿no? Él decía un dicho, siempre dice, cuando yo muera, pónganle ahí a mi lápida la siguiente frase: aquí yaces y haces bien,
tú descansas y yo también. Entonces, él está ya haciendo bien, yo estoy también tratando de descansar, él está tratando de descansar. Entonces, Carlos, para adelante. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de tus papás? Yo te puedo decir el trabajo y la superación. El trabajo y la superación. Y este es un mensaje para todos los padres de familia. Mientras más pronto le enseñen a sus hijos a trabajar, mejor para ellos y mejor para ustedes. El trabajo es una terapia para el relajo. Literalmente. Excelente frase. Literalmente, Carlos. Así que hay que ponerla en práctica. El trabajo, Carlos, y el empeño y el amor hacia los hijos creo que fue el principal aprendizaje. Excelente, pues qué gran aprendizaje. Una frase o una motivación, algún consejo que nos quisieras dar antes de cerrar. Justamente esta se la pirateé a mi papá porque también en sus últimos años a él le gustaba mucho promover mensajes y demás. Él tenía una frase que por ahí se inventó, bueno, que ni siquiera es un gran descubrimiento, no es la panacea, ¿verdad? Pero decía, ponte las pilas, ponte las pilas, ponte las pilas. Ahorita de hecho lo adopté como mi eslogan, por así decirlo, ponte las pilas. Es decir, reconoce que tarde o temprano te vas a sentir cansado, desgastado, te vas a sentir abrumado, como es natural porque eres una persona, pero ponte las pilas. Recárgate, vuelve a intentarlo a tu ritmo y a tu tiempo, ponte las pilas y sigue adelante, Carlos. No, pues muchas gracias, excelente, hay que ponernos las pilas. No nos queda ¿No? de otra, nomás que no sean chinas, mano, que No. sean de las buenas. Sí. Antes de despedirnos, tus redes sociales, el espacio donde te podemos localizar, si alguien tiene la necesidad de terapia, estás abierto, tienes citas, ¿cómo podemos entrar en contacto contigo? Muchas gracias, Carlos, por el espacio. A mí me encuentran en redes como psicólogo Enrique Pacheco. Así estoy en Insta, estoy en Facebook, estoy en TikTok, apenas incursionando, YouTube también ahí vamos. Y si no, si gustan tener un contacto más directo, pueden enviarme un mensaje de WhatsApp al 33 14 40 84 41. Ahí estoy a sus órdenes, con toda confianza, Carlos. Pues muchas gracias, fue un honor y un placer esta charla. Igual para mí. Y qué bueno que desnudaste el corazón, creo que nos abre la ventana a entender que aún en las adversidades, aún en los espacios más difíciles, siempre hay una oportunidad para salir adelante. Totalmente, Carlos, totalmente. Así que vamos a seguir adelante. Gracias por el honor. Pues muchas gracias a todos, gracias por vernos y escucharnos. Los esperamos próxima semana, 7:30, viernes, Desnudando al Escritor, donde no nos quitamos la ropa, desnudamos el alma y el corazón de nuestros invitados. Facebook y YouTube. Saludos, hasta la próxima.